sean importantes en una población, tiene que haber sucedido hechos. Porque hace mucho tiempo, en mi época, por ejemplo, enfermedades no transmisibles casi ya no se hablaba. Todo era enfermedades transmisibles. Y dentro de ellas, la que nos enseñaban, enfermedad diarreica y infección respiratoria aguda. Pero luego han comenzado a cobrar importancia estas enfermedades no transmisibles, que se han convertido en un problema de salud mundial y también en el país. Y de ahí que incluimos en nuestro curso. ¿Y cómo es que se convierten en un problema? Existen dos fenómenos. Un fenómeno llamado la transición demográfica. La transición demográfica es el proceso por el cual las poblaciones con altas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad, llamadas poblaciones primitivas, pasan a tener bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad, llamadas poblaciones modernas. Entonces, el pasar de poblaciones primitivas a poblaciones modernas, caracterizadas por la tasa de mortalidad y por la tasa de natalidad, ese proceso se llama transición demográfica. ¿Qué genera la transición demográfica? Genera, por ejemplo, de que haya menos niños, porque como disminuyó la tasa de natalidad, el número de niños va a disminuir. Como disminuye la tasa de mortalidad, quiere decir que ya los adultos o las personas viven más tiempo. Consecuentemente, ello se va a traducir en una pirámide poblacional que va a tener características donde la cúspide se va a ir ensanchando, como consecuencia del incremento de grupos ingenales mayores de edad. En esa medida, como consecuencia de esa transformación demográfica, va a ocurrir lo que llamamos la transición epidemiológica. ¿Y qué es la transición epidemiológica? Es el paso de enfermedades no transmisibles a enfermedades transmisibles a enfermedades no transmisibles. Y es así que aterrizamos acá, pues, ¿no? En el país, la tasa de mortalidad, actualmente está en 6 por 100.000, la tasa de mortalidad, 6 por 1.000. Y la tasa de natalidad está en 16 por 1.000, más o menos. ¿Qué significa una tasa de natalidad de 16 por 1.000? ¿Sabe qué es una tasa de natalidad? ¿Es el número de qué? De hijos por la población, ¿no? Por cada 1.000 personas. ¿Qué es diferente a la tasa de fecundidad? La tasa de fecundidad sí es el número de hijos por mujer, ¿no? Que eso también ha ido disminuyendo. Y esos cambios en las tasas de natalidad y de fecundidad traen problemas. Problemas no solamente en términos de la salud, ¿no? Sino también van a traer problemas desde el punto de vista económico. Y por eso vemos que, por ejemplo, en Francia se ha extendido la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque ya no hay la población joven que pueda mantener a los jubilados. Y nosotros vamos en ese camino, porque ya los jóvenes ya no quieren tener hijos. Ya su prioridad ya no es tener hijos, ¿no? Por lo menos ya ni lo quieren pensar. ¿Eso qué va a condicionar? Va a condicionar de que tengamos en algún momento una tasa entre los nacimientos y las muertes de 0, pues. Y cuando llegamos a ese punto de equilibrio, ya no va a haber quién, vamos a ver tantos viejos, que ya no va a haber quién pueda asumir la carga laboral y consecuentemente aportar para el seguro para que los ancianos, los mayores de edad puedan sostenerse, ¿no? Ese fenómeno es un fenómeno que ocurre en todas partes. En nosotros va a llegar, todavía no, como todas las cosas, va a llegar. El otro tema, hablando de la transición epidemiológica, en los países ordenados, evidentemente no el nuestro, ocurre un fenómeno bien claro, donde las enfermedades no transmisibles reemplazan a las enfermedades transmisibles. En el país no, ustedes están viendo, tenemos tuberculosis, ¿no? Tenemos dengue, tenemos sarampión y tenemos enfermedades cardiovasculares, tosferina, y tenemos enfermedades cardiovasculares, tenemos obesidad, tenemos cáncer, tenemos enfermedad respiratoria crónica. O sea, tenemos una mezcla
de enfermedades. Eso se llama digamos, esa no es una transición clásica, una transición epidemiológica clásica. Así ocurre siempre, nosotros nos caracterizamos por esas cosas singulares. Entonces, hoy vamos a tratar sobre las enfermedades no transmisibles. Y como digo, hay bastante información epidemiológica y en razón a ello, lo vamos a trabajar con ustedes, vamos a analizar la información, porque si yo me pongo a revisar solo, va a convertirse en un tema muy aburrido y monótono. ¿Y esto qué les va a servir? Les va a servir también para que vayan recordando algunos aspectos que permitan de que el examen lo enfrenten de manera adecuada. Entonces, nuestro contenido primero es una parte introductoria, luego vamos a hablar de los 4 daños, de las 4 enfermedades que contribuyen con el 80% de los muertos, que son enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica y la diabetes, en ese orden. También para definirse el término de enfermedad no transmisible se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas, obviamente, ¿no? por una infección aguda. ¿Cuál es el problema de las enfermedades no transmisibles que dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo? Ese es el problema, ¿no? Un problema de hipertensión, un problema de cáncer, un problema de diabetes, un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, condiciona que la salud se ve afectada por largo plazo. ¿Y eso qué va a condicionar? Va a condicionar de que se creen mayores necesidades y consecuentemente se necesiten mayores recursos. La perspectiva es de que seguramente ustedes ya van a tener que ir viendo de que las especialidades que se van a demandar no van a ser ya las especialidades relacionadas con los problemas infecciosos, sino con este tipo de problemas. Una de las especialidades, así como en algún momento la pediatría todavía está en boga, pero ya la pediatría y ginecología eran las especialidades más difíciles de ingresar. Ahora de verdad no sé cómo será. Yo intuitivamente por la parte epidemiológica pienso de que no. Seguramente ahora pediatría debe ser una de las solicitadas. Las otras, las enfermedades relacionadas con estas enfermedades crónicas, cardiología, por ejemplo, cirugía cardiovascular, por ejemplo, endocrinología. Yo cuando comentaba esto en una de las clases, digo, no, profesor, esas no son. ¿Cuál es? Cirugía plástica. También es una, ¿no? Porque también tiene que ver con el tema de la actividad. Pero yo digo, en relación a las enfermedades no transmisibles, esa va a ser la perspectiva. El otro tema, el tema de rehabilitación. ¿Por qué? Porque termina una persona con un accidente cerebrovascular y necesita rehabilitación. O tiene un infarto de miocardio, necesita rehabilitación cardiovascular. O las famosas artrosis, necesita rehabilitación. Entonces, ese es el espectro. Miren, la epidemiología nos sirve hasta para prever qué cosa es lo que tiene a futuro como oportunidad de desarrollarnos como médicos. También, según el diccionario epidemiológico, esta edición dice enfermedad para la cual falta evidencia de que la transmisión de un individuo a otro sea posible por contagio, un vector, herencia o herencia biológica. Entonces todavía nos deja la ventana abierta, ¿no? De que de repente puede haber enfermedades que que se ve evidenciar que tienen un componente de transmisión. Hay enfermedades crónicas, por ejemplo cáncer, relacionada con enfermedades infecciosas, ¿no? Cáncer de estómago, por ejemplo, ¿con qué? ¿Con qué? Helicobacter pylori. Cáncer de cervix, ¿con qué? Papiloma virus, ¿no? Entonces, cáncer de hígado con hepatitis, ¿no? Hepatitis B. Entonces, hay ese correlato, por eso que este diccionario, el Cauton, dice que todavía faltan evidencias de que la transmisión de un individuo a otro sea posible por contagio, un vector, herencia o herencia biológica. En resumen, es aquella enfermedad que no son causadas por infecciones agudas y que tienen consecuencias para la salud y que se van a traducir en necesidades mayores, tanto de tratamiento, tanto de cuidados y consecuentemente económicos.
Miren la magnitud que tiene este problema. En el mundo ocurren 41 millones de muertes cada año. De esas, el 71% son muertes que se deben a enfermedades no transmisibles. 2/3 partes de las muertes por enfermedades de las muertes son producto de las enfermedades no transmisibles. En el mundo, 15 millones de personas entre 30 y 69 años de edad fallecen cada año por enfermedades no transmisibles. Más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. ¿Qué entienden por enfermedades prematuras? Eso es, antes de la edad prevista, ¿no? O sea, debe vivir hasta los 70 y se murió a los 45. Esa es una muerte prematura. Y ese dato nos va a dar un indicador que lo revisamos, ¿no? Porque lo hemos revisado también. Años de vida potencialmente perdidos, ¿no? Entonces, cuanto más prematuramente se muera la gente, mayor va a ser el número de años de vida potencialmente perdidos. Y el otro tema es este que nos dice, ¿no? Y ocurre en países de ingresos bajos y medianos. Nosotros ya estamos como país con ingresos medios. Creo que yo les comenté también, cuando yo empecé, nosotros éramos de ingresos bajos y nos llamábamos país subdesarrollado. Después ya se ha llamado país en vías de desarrollo, pero nosotros éramos un país subdesarrollado en la época que yo estudiaba, ¿no? Entonces, ahora ya no somos pues país de ingresos bajos, sino somos países de ingresos medianos. ¿Ustedes han visto esas fotos de la franja de Gaza, donde están esos niños desnutridos? No ven nada ustedes. Tienen que vivir el médico. ¿Cómo dice? El médico que solo sabe de medicina, no sabe nada, dice, ¿no? Ni de medicina sabe, dice, ¿no? Ese es el dicho. El médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. ¿Por qué les hago este comentario? Usted dirá, y el profesor, ¿por qué nos habla de la franja de Gaza si estamos viendo este tema? ¿Por qué? Porque le digo, vean, ese niñito, si lo han visto, desnutrido, eso tenemos en el país. Así, ese tipo de niños, eso se llama un niño con desnutrición marasmática. Ese es un marasmático, un desnutrido calórico. En cambio, el calórico proteico es un cuachoco, es un gordito, hinchado, pelito amarillo, pelito rojo, gringuito, le decíamos antes el gringuito, ese es el desnutrido extremo llamado cuachoco. Entonces, lo que se está viendo ahora, esos marasmáticos, eso teníamos en el país. Porque éramos pues un país con ingresos bajos, subdesarrollo. En nuestra región mueren 2.200.000 personas por enfermedades no transmisibles antes de cumplir los 60 años. Pero ya están viendo ustedes que es un problema de salud a nivel mundial, a nivel de la región y también a nivel de nuestro país. La otra cosa que debemos de saber es lo que yo les había dicho. Esas 4 enfermedades que les he mencionado, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, representan más del 80% de todas las muertes prematuras. Y en ese orden, ¿no? Cardiovascular, ahí están viendo 17 millones, aporta la enfermedad cardiovascular, el cáncer 9 millones, luego le sigue la enfermedad respiratoria y termina con la diabetes. No les voy a decir, por ejemplo, en el examen, ¿no? Dice, la enfermedad cardiovascular contribuye con 17.9 millones, 9,3 millones, 4,1 millones. No les voy a preguntar así. ¿Por qué les digo esto? Porque no traten de estar memorizándose los millones de millones, porque no lo van a lograr. Y no tiene sentido, ¿no? De verdad, desde mi punto de vista no tiene sentido. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que existen 4 enfermedades que representan el 80%. ¿Cuál es la más importante? A eso es lo que tienen que aprender. ¿Cuánto ya hay? Les preguntan a ChatGPT, ¿no? Pero teniendo el hilo conductor van a poder ustedes. La otra cosa que deben de saber es que en el año 2012, se ha considerado de que la probabilidad de que una persona muera por una enfermedad no transmisible entre los 30 y 70 años es del 15%. Tantas hay preguntas de ser, puedo preguntarles desde acá también, ¿no? Hay varias preguntas. No aprendan por el examen, aprendan porque tienen que aprender.
Y si luego que han aprendido, ¿eso fue producto de examen? Excelente. No hay ningún problema. Pero esto tienen que saber. Y esto está también en su lectura. Si ha revisado, usted debería decir, pues profesor, eso ya lo sabemos, me hubiesen dicho. Porque hemos revisado la lectura de seminario y ahí está eso. Sino que creo que tampoco revisan muy bien las lecturas de seminario. Denle una revisadita también a él. Porque también parte del examen es eso. Ahora sí ustedes me ayudan acá. ¿A quién me quiere ayudar? Vamos a ir analizando, porque si yo me pongo a revisar se van a aburrir. ¿Delegado general o delegado del salón? ¿Qué quieren? Vamos a pedirle al delegado general que diga quién. ¿Nos ayudas o yo escojo? O tú dices quién quieres que participe. Ya está. Perfecto, muy bien. Un aplauso para el hombre. Muy bien. A ver, lo que queremos es que nos hagas una descripción de lo que estamos viendo ahí. Con tus palabras, obviamente. Ya. Lo que dice la causa de funciones a nivel 2019 es básicamente para ambos sexos y edades en general. La tasa por 100.000 habitantes más alta es la enfermedad isquémica del corazón, por eso se corona como la causa mayor, y la menor vendría a ser el cáncer de próstata. Está estratificando las enfermedades dependiendo de la condición que sea, si es transmisible, si es una lesión regular, o si es una condición transmitible o en el entorno del embarazo como maternas y perinatal. A pesar de que el gráfico menciona de que es en ambos sexos y todas las edades, de todas maneras hay una incidencia alta de lo que es el cáncer de mama y el cáncer de próstata, a pesar de que son intrínsecos de cada sexo, que significa de que bueno, siguen siendo una causa mayor de muerte en comparación con, obviamente, las otras que ya son independientes del sexo y son las más altas, ¿no? El ACV, Alzheimer, el EPOC, etc., ¿no? Muy bien. Entonces, miren, ¿qué indicador estamos usando ahí? Mire, no los quiero molestar, de verdad. La intención mía, cuando yo les pregunto, no es hacerlos quedar mal. ¿Ya? No vaya por ahí, profesor, me he hecho quedar mal. No, para que reforcemos los conceptos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Qué es una tasa de letalidad? ¿Cómo se obtiene la tasa de letalidad? ¿Recuerdas? Yo lo dije hace un minutito. Sí, sino que no prestan atención. Yo estoy hablando, parece que estaría hablando cosas que no tienen que ver. Yo le dije, ¿qué indicadores se usan cuando han hablado de la descripción epidemiológica de dengue? ¿Te acuerdas? Sí, les dije. Les dije, uno era la tasa de incidencia, dijeron ustedes. Alguien dijo la tasa de mortalidad. No, es letalidad. Y dijimos, sí, ¿cómo es la letalidad? Y lo mencionamos. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Tú le ayudas? ¿Sí? ¿Qué era la tasa de mortalidad? ¿No recuerdas cómo se calcula la tasa de letalidad? Entonces vamos a hacer la otra pregunta. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad? Eso es lo que queremos que aprendan. ¿Qué tasa de mortalidad es? ¿Una tasa de mortalidad bruta? Es una tasa de mortalidad específica. Específica, pues, ¿no? Específica por enfermedad. ¿Y qué otra cosa les debe decir que es una tasa de mortalidad específica? ¿Qué otra cosa? El factor de expansión, ¿se acuerdan? Cuando yo dije tasa de mortalidad bruta,
K es igual a ¿cuánto? A 1000 les dije, ¿recuerdan? En cambio, cuando calculamos la tasa de mortalidad específica, acá va a ser 100.000, les dije. Y ahí está, 100.000. Entonces, esto es tasa de mortalidad específica. Y lo que estamos viendo, ya lo que nos ha escrito Rodrigo, lo que estamos viendo es, ¿y qué mide la tasa de mortalidad específica? ¿Qué mide? Ya, pero ¿qué mide eso? No. Ya, ¿y eso qué significa? No, mortalidad. El riesgo de morir, pues, por esa enfermedad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Patogenicidad. ¿Qué es patogenicidad? ¿Qué es patogenicidad, jóvenes? Para recordar, ¿qué es la patogenicidad? La capacidad que tiene el microbio de producir enfermedad. Patogenicidad. La virulencia es la capacidad que tiene el microbio de producir casos graves o fatales, ¿cierto? Y la tasa de letalidad es la que mide la virulencia. La tasa de hospitalización es la que mide la virulencia, ¿no? Dice, han habido 100 personas con dengue y se han hospitalizado 80. Una tasa de hospitalización alta, decimos, este microbio tiene la capacidad de virulento, porque tiene alta capacidad de producir casos graves. En este caso, casos graves. Entonces, acá lo que estamos viendo es la tasa de mortalidad específica. ¿Cómo se interpreta un 108.1 de tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón? A ver, ¿cómo interpretamos? Miren, estamos haciendo un recuerdo antes de decir, profesor, hay que hacer repaso. Y les hago repaso. Pero ayúdenme pues para hacer el repaso. ¿Cómo interpretamos? A ver, los jóvenes. A ver, ¿cómo interpretamos? ¿Nos ayudas? Yo diría que en el caso de 108.1, la interpretación es que por cada 100.000 habitantes hay 108.1 muertes por enfermedad isquémica del corazón. Ok. Existe el riesgo de que 108.3 mueran por enfermedad isquémica del corazón. Muy bien. Entonces, en ese escenario, ya vemos de que la enfermedad isquémica del corazón es aquella enfermedad que tiene más riesgo de producir muerte en las Américas en el año 2019. Ustedes de repente dicen, profesor, pero estamos ya en 2025 y usted ha traído el año 2019. ¿Por qué les traigo información del 2019? Porque no existe información así consolidada más actualizada, por lo menos hasta donde he buscado para este semestre, ¿no? Porque ahí está la referencia, de ahí hemos sacado la referencia. No hay información más actual de este tipo, así consolidada, sobre enfermedades no transmisibles. Por eso que les ponemos esta información. De ahí que también es importante que cuando den su examen, porque a veces se les pone la pregunta y dice, pero profesor, era enfermedad transmisible, pero no leen bien. Va a depender, van a ver ustedes que yo les voy a presentar una serie de información que no solamente está referida al año 2019, seguramente de información, por ejemplo, de prevalencia de ENDES 2023, información del año 2024, seguramente, de diferentes fuentes. Entonces es importante que también sepan de qué fuentes se trata. Porque a veces les ponemos y dice, pero profesor, usted dijo en su transparencia, pero lean bien, dice, en el año 2019. Es información que les hemos proporcionado. Entonces eso es importante. ¿Y por qué les ponemos eso? No para ponerles truco, porque ustedes cuando analicen una información tienen que ver cuál es la fuente. Y sobre esa fuente tomar decisiones. Y esa es la que nos va a sustentar lo que nosotros digamos, o hagamos o dejemos de hacer. Entonces acá, para lo que ya se ha mencionado, de enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular, de enfermedad de Alzheimer, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infección respiratoria. Todavía vemos en Américas que se mezclan pues las enfermedades no transmisibles con enfermedades transmisibles y también problemas de violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos del Perú? Miren, ¿no? En el Perú, ¿qué pasa? De que el año 2019
¿qué enfermedad producía mayor mortalidad? Infección respiratoria baja. Lo que yo les había mencionado, ¿no? La famosa transición epidemiológica que ocurre en el país donde todavía hay enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. En segundo lugar, dentro de las enfermedades tenemos a la enfermedad isquémica del corazón, seguida de los accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les digo, acá lo que tienen que aprender, y eso está muy bien lo que hizo Rodrigo, ¿no? No me va a decir, sí, profesor, primero fue infección, segundo enfermedad, tercero accidente, cuarto. Hay que conocer los extremos. ¿Qué es lo más frecuente y qué es lo menos frecuente? Porque yo digo, es humanamente, de repente algunos de ustedes, jóvenes, de repente sí se aprenden de memoria todo, pero yo no tengo esa capacidad. Usted me dice, profesor, dígame usted cuál es la tasa de mortalidad por enfermedad renal en el año 2019, no me voy a acordar. Y yo me pongo siempre empáticamente con ustedes, que lo más probable es que no se acuerden. Entonces yo no les voy a estar preguntando, diciéndole, a ver, marque la correcta. La tasa de mortalidad en el Perú para el 2019 para cáncer de próstata fue, eso es adivinanza. Si yo les pregunto eso, ustedes van a adivinar, no van a, porque no se van a acordar. Entonces no se preocupen, nuevamente les digo de memorizar los números, no les voy a preguntar los números, pero sí la esencia, pues no qué enfermedad es la más frecuente, cuál es la menos frecuente, y sobre todo los indicadores, pues recordar, porque ahora estamos hablando de estas enfermedades, vamos a hablar de otras circunstancias, vamos a utilizar el indicador, y si conocemos el indicador vamos a poder interpretar. Entonces no se olviden, la tasa de mortalidad mide el riesgo de morir, en este caso, por alguna enfermedad no transmisible. ¿Cómo se calcula? El número de muertos por la enfermedad entre la población, multiplicado por 100.000. Tasa de letalidad, para no olvidarnos y hacer el recuerdo, es el número de enfermos por una determinada enfermedad entre el total de enfermos por esa enfermedad. Ejemplo, siguiendo la presentación que han hecho ustedes, han habido 10.000 casos de dengue y se han muerto 800. ¿Cuál es la tasa de letalidad? 800 entre los 10.000, ¿no? Multiplicado por un factor de expansión que en el caso de la letalidad es 100, siempre 100. ¿Qué mide? Ya hemos repetido, ¿qué mide la tasa de letalidad? Y en mujeres, miren también, en mujeres la infección respiratoria, pero ya aparece la enfermedad isquémica del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, etcétera, etcétera, etcétera. Lesiones en la carretera, accidentes de tránsito como la causa última dentro de las defunciones en mujeres. En los hombres, enfermedad isquémica del corazón, ¿no? Miren acá, cambia pues, ¿no? Acá primero es infección respiratoria, las infecciosas en las mujeres, luego la enfermedad isquémica del corazón, y en los hombres, enfermedad isquémica primero e infección respiratoria baja en segundo lugar. Y aparecen también en el caso de los hombres, curiosamente, las condiciones neonatales, aparece tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Esto también está en relación con la capacidad que tienen los sistemas de reportar, ¿no? Eso refleja la capacidad de reporte que tienen los sistemas de vigilancia. Bien, ahora vamos a revisar cada uno de los daños más importantes que representan el 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Y ahí tenemos a la enfermedad cardiovascular que engloba una serie de daños a la salud: hipertensión arterial, infarto de miocardio, angina de pecho, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, acá nos ayudan también, a ver, vamos a ver por el lado izquierdo, por acá, vamos a ver quién nos ayuda a interpretar a analizar esa información, pues. Un voluntario o voluntaria. Nadie quiere. A ver, tú, ¿nos ayudas? Muy bien, así me gusta, ella no dice no puedo, espere esto, voy a tomar foto y voy a ver de más. Y si no, tu compañera, porque te compara. Ya está. No, lo que quiero es que no se olvide que está bien. Si te ayuda lo que está escrito, mejor.
Entonces siempre cuando ustedes están revisando esta información, siempre vean el título. Y en el título dicen, a esto se le van a dar sobre esto. Y lo siguiente, ¿qué indicadores está usando la área? Las cosas. Y luego vamos viendo los ratitos que están aquí. A ver. Ya empezamos. Estamos viendo las tasas de mortalidad de varios países, pero aquí más que nada se enfatiza en la carga de las enfermedades cardiovasculares por las regiones de América, como se puede ver en el mapa. ¿Qué significan los colorcitos? Porque miren, hay unos colorcitos, ¿no? Sí, son los quintiles, ahí Ya. arriba. Se acerca al 100% son los rojos y los que se alejan ya son los azules, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en Brasil, en Paraguay también hay más de quintil de 40 a 60, que creo que es un poco más preocupante. Listo. Ok. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Tú algo más que quieras comentar? Sí, que el país digamos que afectado por esta enfermedad fue Haití, el cual está en tope de la lista, con unas 428 muertes por cada 100.000 habitantes, encontrándose en el superior. El país con mayor riesgo de que las personas mueran por enfermedad cardiovascular es Haití. Y miren, ¿pero qué? El que tiene menor riesgo. Ahora, ya el quintil saben qué es, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Lo que representa el primer quintil? 20% de qué, no, pero está bien, pero 20% de qué, ya llevando acá a los datos, del 20% de los países que tienen la mayor tasa, ¿cierto? Ese es el primer quintil. Entonces, los quintiles 5 tiene razón, el 20% que tiene la mayor tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y eso está traducido acá, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que aprender. Rojito, miren, ahí está rojito. Naranjita. Amarillito, azul, celestito y azul. Esos son los quintiles. Eso es lo que nos está traduciendo. Y ya lo que he mencionado, que los valores pues fluctúan entre el máximo que está en Haití y el mínimo que está en el Perú. Ahora, ¿por qué creen que la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular en Perú sea de 72.5 o fue de 72.5 en el 2019? ¿Qué explicaciones podríamos dar? Aquí? Nos da inmediatamente una respuesta, ¿no? Dice, al reporte, profesor, no se reporta bien. Sí, seguramente uno de los factores es ese, ¿no? Que a veces, ahora hemos mejorado, ¿no? Con esta aparición del famoso SINADEF. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué ponía el médico? Causa de muerte básica, paro cardíaco, paro respiratorio. Todos morimos de paro cardíaco, paro respiratorio, ¿no? Pero la causa básica no la ponía. Entonces eso puede explicar por qué aparentemente en el país todavía teníamos una de las tasas más bajas de mortalidad. Ahora ya saben ustedes, próximo ciclo ya vamos a poner el tema de certificado de defunción, que es importante que conozcan también ustedes. Sepan también qué cosa es la clasificación CIE, la clasificación internacional de enfermedades. Y ya desde ahora vayan viendo a qué nos referimos cuando hablamos de causa básica. Listo. Y acá lo que vemos es la contribución de las diferentes enfermedades cardíacas en el contexto de la región de las Américas. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que contribuye más con estos problemas cardiovasculares?
cardiopatía isquémica, que produce 73.6 por 100.000 muertes. Y eso es lo que vamos a tener, ¿no? Felizmente, ya en este tema de la cardiopatía isquémica, también pues ha mejorado la tecnología, ¿no? Antes, ¿cómo se operaba? ¿Sabe cómo se operaba un paciente que tenía un infarto o una oclusión de una arteria coronaria? Le abrían el tórax, le sacaban una vena safena y se la ponían. Terrible, ¿no? Porque eso significaba que el paciente tenía que estar en el hospital por lo menos 10 días, y con la consecuencia que podía producir la circulación extracorpórea, que sea así, etc. Ahora, ¿cómo ha cambiado eso, no? Ahora te da un infarto, es como curarse un diente. Si llegas oportunamente, te ponen un stent y al día siguiente o a los 2 días te mandan a tu casa. Pero para eso tienen que prepararse también. Por eso les decía, miren la importancia que tiene la epidemiología. Ya ustedes saben de que la cardiopatía isquémica es la que contribuye más en el contexto de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por enfermedad cardiovascular? La cardiopatía isquémica, que produce 73.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Luego ya las otras más definidas, que le hemos puesto cualquier dato, toda enfermedad cardíaca hipertensiva, otro problema, la enfermedad cardíaca hipertensiva. Van a ver ustedes en el país cuál es la prevalencia de hipertensión también, vamos a ir viendo más adelante. Pero en este caso, la cardiopatía isquémica. Acá lo mismo para ir viendo cómo es la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en la región de las Américas. Esta es la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en las Américas. Comparado, y ahí podemos compararnos, ya pues no, podemos decir cuántas veces más probabilidad de morir por enfermedad isquémica del corazón en Guyana con respecto a las muertes que ocurren en América en general, o cuál es la probabilidad de morir en Guyana por enfermedad isquémica con respecto a Paraguay. ¿Se puede o no se puede obtener? ¿Sí o no se puede obtener, jóvenes? ¿Cómo tenemos ese indicador? Fácil, ¿no? Dividiendo, ¿qué dividimos? Las tasas de mortalidad, ¿cierto? La tasa de mortalidad de Guyana con la tasa entre la tasa de mortalidad de Paraguay, y decimos, hay por lo menos 2.5 veces más probabilidad de morir por enfermedad isquémica en Guyana que en Paraguay. Entonces, ya a partir de lo que ustedes conocen, con esta información pueden sacar los diferentes indicadores adicionales y poder explicar de mejor manera el comportamiento de esta enfermedad. Acá, por accidente cerebrovascular, 32,3 muertes por 100.000. Igualmente estamos ahí viendo Haití, es el premiado en todo, ¿no? País pobre, súper pobre, donde todavía, por ejemplo, hay cólera, ¿no? Hay cólera, hay brotes de cólera, están azotados por la guerra civil. Terrible, país terrible. Enfermedad circulatoria en las Américas, la tasa de mortalidad 14.8 muertes por 100.000, y acá tenemos en primer lugar a Granada, ¿no? Y Perú 5.8, el país que tiene la menor tasa de mortalidad por enfermedad circulatoria. De enfermedad hipertensiva en las Américas, de igual manera tenemos la tasa de mortalidad por enfermedad hipertensiva, 10.6 muertes por 100.000 habitantes, y vamos comparando con el resto, pues, ¿no? A partir de Panamá para abajo, tiene la menor tasa comparada con la tasa, digamos, de referencia de las Américas. Este es otro indicador. A ver, vamos a revisar esto de acá. ¿Qué mide este indicador? Recuerdo, vamos a recordar. Acá que está súper
atenta con su teléfono, está revisando bien. A ver, coméntanos. ¿Qué significa eso? ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿Qué es una mayor mortalidad? Vamos a ver. ¿Cómo se quiere prevalecer? ¿En dónde? Entonces, ¿quién es la prevalencia? ¿Cuántos mueren? Tú me estás dando bien la fórmula de la prevalencia, pero no me estás diciéndome qué es lo que quieres. Prevalencia es igual que mortalidad. Está bien, tu hipótesis menor. Está bien. Antes de meter Ok. Ahora te voy a decir, no te preocupes, no lo voy a dejar, vamos a completar. ¿Quién nos dice qué mide la prevalencia? ¿Quién se acuerda? Ya mide, o sea, lo que nos ha dicho su compañera, dice, la prevalencia mide los casos nuevos más los casos antiguos sobre la población, ¿cierto? Multiplicado por un factor de expansión. Esa fórmula, ¿qué cosa traduce? O sea, ¿qué traduce 33.3, 37.9? La carga de la enfermedad, les dije, ¿no? La carga de la enfermedad. ¿Y ese indicador para qué nos sirve? Para tomar decisiones desde el punto de vista administrativo, les dije, pues, ¿no? ¿Y qué significa que tomamos medidas desde el punto de vista administrativo? Que nos va a servir, dependiendo de la prevalencia que tengamos, es decir, requerimos recursos para atender a estas personas, recursos económicos, recursos materiales, como medicamentos, como consultorios, como profesionales. Para eso sirve esta información. Entonces, si nosotros vemos esas cifras y queremos decir qué traduce, lo que tenemos que decir es que hay mayor carga de la enfermedad en los hombres que en las mujeres, ¿no? Hay mayor carga de la enfermedad llamada hipertensión arterial en la región de las Américas en los hombres que en las mujeres. Eso mide la prevalencia. No se olviden, esos son cositas que no necesitan recordar necesariamente la fórmula, ¿no? Pero sí saber qué mide el indicador. ¿Ya? Entonces, muy bien, está su compañera, buena memoria. Entonces, acá lo que vimos es que hay mayor carga de la enfermedad en los hombres que en las mujeres. Ya no es mortalidad, ya es prevalencia. Ahí está en el Perú, 20.7, 22.8 en hombres y 18.4 en mujeres. Este dato sí es actual, ¿no? Este es del año 2023. Dice prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 a más años de edad en el Perú. Las mujeres, 18% y los varones, 20.9%. Y entre ambos, la prevalencia nacional es de 19.4%. O sea, hay casi un 20% de personas que sufren hipertensión entre los 15 y los más altos. ¿Eso qué quiere decir? Si aplicamos la prevalencia en una determinada población que damos, acá debe haber de 100, 20% de personas que sufren hipertensión. Y cuando hacemos el análisis por regiones del país, vemos que en la costa hay mayor prevalencia de hipertensión arterial. ¿Y por qué creen que en la costa habrá mayor prevalencia? Entonces ahí a su recuerdo, de su conocimiento, miren,
Esto ya liga, dice, el componente epidemiológico con mis conocimientos sobre la enfermedad. Para responder a ello, tengo que recordar cuáles son los factores de riesgo para que se produzca hipertensión arterial. Entonces, sobrepeso, ¿no? Antecedente familiar, raza, ¿cierto? Consumo excesivo de sal. Entonces, comienzo a analizar esos factores y digo, seguramente en la costa esos factores de riesgo están más frecuentemente presentes que en estos otros lugares como en la sierra y la selva. Entonces, ven, así es. Esa es la importancia de que ustedes conozcan epidemiología, liguen con sus conocimientos que tanto les gusta en la parte clínica. Y si juntan esos dos conceptos, yo les digo, van a superar a todos. Porque a partir del conocimiento de estos datos vamos a poder descubrir algunas cosas que a veces se les pasa a muchos clínicos. Bien, la otra enfermedad que dijimos que contribuye con el 80% es el cáncer. Y ahí tenemos la tasa de mortalidad por cáncer por todos los tipos, lo mismo, ¿no? 1.400.000 defunciones, de las cuales 706.653 en hombres y esta proporción es casi la mitad, ¿no? Mitad. En la mayoría de los países, las tasas de mortalidad específica por edad por cáncer maligno son más altas en los hombres que en las mujeres, excepto en Bolivia, Guyana y El Salvador. También ahí, luego que hacemos esta descripción epidemiológica, nos preguntamos ¿por qué no ocurre lo mismo en Bolivia, en Guyana y El Salvador? Entonces habrá que analizar los factores de riesgo para la presencia de estos cánceres en hombres y mujeres y preguntarnos si estos están presentes o no en esta zona. Esa es la cifra global para la región de las Américas. Y acá está, miren lo que dice, tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en hombres. Tipos de cáncer diagnosticados. Cáncer de pulmón. Colorectal, tercer lugar próstata y el cuarto lugar de vejiga. Entonces, el cáncer de pulmón es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en hombres. Cáncer de pulmón, según la información correspondiente a las Américas en el año 2019. ¿Y esto está ligado con qué? ¿Con qué factor de riesgo? Evidentemente el hábito de fumar, ¿no? Ahora vamos a tener otro problema complicado, ¿no? Con los vapeadores. Es otro tema muy complicado. Salió como una alternativa para no contaminar, para que no haya cáncer de pulmón, pero está colisionando otros problemas de salud respiratoria. Y en mujeres, mama, pulmón, colorectal y cuello uterino. Miren, pulmón en segundo lugar en las mujeres y en los hombres en primer lugar, ¿no? Y mama es el primer lugar. Cuello uterino, cuarto lugar. Y acá ya es diferente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cánceres que matan más? Ahí primero vimos cuáles son los cánceres más frecuentes, ¿cierto? De esos, ¿cuáles son los que producen mayor letalidad, vamos a decir? Los que producen mayor mortalidad en este caso. Pulmón, próstata, esto en hombres, colorectal, páncreas y hígado. Pero primero el pulmón, igual, primera causa de cáncer, pulmón. El cáncer que produce mayor mortalidad, cáncer de pulmón. ¿En quiénes? En los hombres. En mujeres, pulmón también, pulmón. Luego el cáncer de mama. Entonces, los cánceres, sí, por favor. No, está bien, muy buena pregunta la que nos dice su compañero, pero profesor, es lógico, si hay más cáncer, tendría que morirse más, ¿no? Eso es lo que nos menciona. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los cánceres son diferentes en términos de la letalidad. No es lo mismo, o sea, no porque hay más, van a morirse necesariamente más. Va a depender del tipo de cáncer y de la agresividad que tiene el cáncer. Por eso,
es diferente el comportamiento en términos de enfermedad, o de morbilidad o de mortalidad. Y acá ya estamos viendo los años. Miren, ya cuando hablamos de los años de vida prematuramente perdidos o años de vida potencialmente perdidos, ¿qué nos traduce esto? A ver, vamos a conversar. ¿Qué traduce esta información? ¿Qué traduce? A ver, piensen, jóvenes. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el cáncer que produce muerte más precozmente? Eso, pues, ¿no? Esto quiere decir que estos cánceres matan a más jóvenes, o sea, personas que tienen menor edad, y por eso estos cánceres contribuyen con el mayor número de años de vida potencialmente perdidos. ¿Y eso cómo se calcula? Los años de vida potencialmente perdidos, yo les decía, si una persona tiene la expectativa de vivir 70 años y muere a los 40, ¿cuántos años de vida ha perdido? 30 años. Y así vamos sumando. Otra persona falleció a los 15 años, ¿cuántos perdió? Otra murió a los 50, ¿cuántos perdió? Y sumamos eso, y esos son los años de vida potencialmente perdidos. Este debió haber vivido hasta una edad, pero no vivió. Entonces, eso traduce de que este cáncer de tráquea, bronquio y pulmones produce mortalidad, mayor mortalidad en personas más jóvenes. Por eso contribuye, o por eso es la primera causa, o la que condiciona el mayor impacto en términos de años de vida potencialmente perdidos. Entonces, mire, hemos revisado tasa de mortalidad, hemos revisado prevalencia, estamos recordando este concepto de años de vida potencialmente perdidos. Y esto ya es años vividos con discapacidad. Y el que produce más discapacidad, miren, es el cáncer de mama. Produce más discapacidad el cáncer de mama. Luego, el cáncer de próstata y así sucesivamente. Entonces, los años de vida vividos con discapacidad, la primera, el que contribuye fundamentalmente es el cáncer de mama con estos años de vida vividos con discapacidad. Sí, sí. Discapacidad no hemos revisado. Perfecto. ¿Cómo se calcula este indicador? ¿Sí? No, allá. ¿A qué nos referimos con la discapacidad? O sea, una persona que tiene un cáncer va a tener limitaciones psicológicas, va a tener limitaciones físicas. Esas limitaciones se traducen en la incapacidad de desarrollar su vida normal. Eso se traduce en discapacidad. ¿Cómo se calcula? No es tan fácil, ¿no? Lo que se calcula es lo mismo, dice, ¿a qué edad te dio el cáncer? Y tú tenías que vivir sin cáncer 10 años, pero no tienes 10 años de discapacidad, sino dependiendo del cáncer hay un indicador que se multiplica por ese indicador que ha sido calculado. Para cada uno de los años hay un indicador de discapacidad. ¿Ya? O sea, para mama es, por decir, 0.8, para próstata es 0.6. Y lo que yo voy a hacer es, los años que esta persona, a la edad que tuvo cáncer, y cuál era su expectativa de vida, si no hubiese tenido cáncer, hubiese vivido sin esa discapacidad, esa diferencia de años. ¿Sí? Le dio cáncer a los 30 años, y ella tenía que vivir hasta los 70, tiene 40 años de vivir con discapacidad, ¿cierto? Pero no son los 40 años per se, sino eso hay que multiplicar por un factor de discapacidad para cada uno de ellos. Así se calcula este indicador de años de vida
o años vividos con discapacidad. Entonces, esto no la mata pues, a la señora, o a la persona, se queda con la discapacidad sin el seno, en este caso, ¿no? O sin la próstata, y eso le genera una discapacidad de diferente magnitud, porque la discapacidad no solamente es física, ¿no? No solamente. Entonces, para eso hay un indicador. Multiplicado los años por el indicador, se obtiene este rango. Y esto es lo que ocurre en el Perú para el año 2024. ¿Y esto qué cosa estamos realizando acá? ¿Qué indicador estamos viendo? Eso es, por ejemplo, lo que ustedes tienen que saber interpretar. ¿Qué indicador estamos viendo? A ver, allá vamos a preguntar a los muchachos que están súper atentos y quieren participar. A ver, joven, ¿qué indicador es? Estamos viendo la prevalencia de casos de cáncer por etapa de vida. ¿De acuerdo? Parcialmente de acuerdo, en desacuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sí. Ya, perfecto. Está bien. Entonces, lo que estamos viendo es en una etapa de vivir por sexo. ¿Qué indicador? Prevalencia. Prevalencia. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer, a ver, votación. Levanten la mano los que dicen que es prevalencia. Ya, entonces él no ha levantado, nadie ha levantado la mano. Todos están de acuerdo entonces. Vamos a hacer lo inverso. Levanten la mano los que están en desacuerdo. Eso quiere decir que haga uno en desacuerdo. Uno nomás. Todos en desacuerdo. A ver, ¿por qué? Ahora sí ayuda. Siento que no está tan referido a la prevalencia, sino más a la relación de casos en cuanto al rango de edad en que puede darse. Claro, ¿no? Son un número de casos, de cifra absoluta. Entonces, no nos dejemos engañar, pues, ¿no? Por eso les digo, epidemiología sirve para eso. O sea, ahí no hay prevalencia, ahí no hay años de vida potencialmente perdidos. Entonces se fijan en la parte inferior y la vertical, y ahí son cifras absolutas. Por eso les decía, ¿qué indicador? Ah, profesor. De indicadores, usted nos ha dicho que hay cifras absolutas y cifras relativas. Ah, esto es una cifra absoluta, porque eso es un número de casos. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay más casos de, no veo también el adulto mayor, ¿no? No es que es el más afectado, no sabemos, hay mayor número de casos de cáncer en el grupo, en la etapa de vida adulto mayor en comparación con el adulto, con el joven, con el adolescente y con el niño. ¿Cuál es el número? Ese es el número, no es ningún... ¿Qué necesitaríamos para calcular, en este caso, qué calcularíamos? La prevalencia. Si queremos calcular prevalencia, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Claro, el denominador, ¿no? El denominador nos faltaría. Y ahí sí podemos comparar. Acá simplemente podemos decir que hay un mayor número de casos en el grupo etario de adulto mayor, fundamentalmente en el grupo de sexo masculino, mientras que en el sexo femenino predomina el grupo de los adultos. Nada más, punto. Y eso es lo que queremos que hagan cuando ustedes presentan su descripción epidemiológica. O sea, no hay necesidad de que en la descripción epidemiológica ustedes presenten 10 transparencias. 3 transparencias, 1 tiempo, 2 espacio y 3 personas. Y listo. Y con eso hacen su presentación en el seminario. Entonces, eso es lo que tiene que llevarse como mensaje finalmente. Acá igualmente lo que estamos viendo es distribución de casos registrados de cáncer. Ejemplo, si yo les preguntaría, en el Perú, en el año 2024, ¿cuál es el cáncer más prevalente? Reclaman inmediatamente.
Profesor, usted no nos ha dicho, usted nos ha hecho el número de casos. Esta pregunta no vale. Punto para todos. ¿No? O anulamos la pregunta. Pero lean bien, ¿ya? Entonces, acá, en cambio, en el año 2024, en el primer trimestre, el cáncer más reportado fue el cáncer de cuello uterino en el grupo de las mujeres. Y en el grupo de los varones, el cáncer más reportado fue el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de piel. Y miren, la vez pasada revisábamos cambio climático. Esto va a ser más complicado, este tema de acá. Con el tema del cambio climático, el tema de la capa de ozono, los rayos ultravioletas, esto va a incrementarse el número de casos de cáncer de piel. Entonces, en las mujeres, en el país, para el año 2024, en el primer trimestre, y les digo esto, ¿saben por qué les reitero? Porque esta información se las estoy dando, ¿no? Porque a veces yo pongo la respuesta y después se reclaman. Dicen, pero profesor, según ENDES 2022, dicen que el cáncer más frecuente es tal. ¿Ya? Entonces, por eso tengan cuidado, para que no estemos luego en controversia. Yo les voy a preguntar de lo que hay acá, de lo que les estamos enseñando. Seguramente hay información, y es así, información variada, pero esto es lo que tengamos en cuenta, estos conceptos que estamos revisando. Entonces, cuello uterino en mujeres, le sigue mama, y en varones, primero próstata y después piel. Reportado el año 2024. Acá para mostrarles la distribución proporcional, que esto es cifras absolutas, distribución proporcional. Acá ya tenemos un tramo un poquito más largo, ¿no? Como ven, acá solamente les hemos mostrado el primer trimestre de 2024. Acá ya es el acumulado. Miren cómo varía en términos de datos cuando son acumulados. Primero tenemos estómago, luego tenemos próstata y luego tenemos piel. En varones, en mujeres, primero tenemos cáncer de cervix, luego tenemos cáncer de mama, luego tenemos cáncer de piel y finalmente cáncer de estómago. En resumen, proporcionalmente, vamos a decir, el cáncer que más afecta a los hombres es el cáncer de estómago en este periodo. El cáncer que afecta más a las mujeres es el cáncer de cervix. Por eso ya van viendo ustedes las prioridades, pues, ¿no? Que hay que hacerse su endoscopía, hay que hacerse el tema de su examen de tacto rectal o PSA, o hay que hacerse ya a una determinada edad el estudio de identificación de sangre oculta en heces, a manera de que de descarte para el diagnóstico precoz de estos cánceres. Y en la mujer, Papá Nicolau, ¿no? No olvidarse. Y luego también el autoexamen de mama, ¿no? Que tienen que hacerse las mujeres, ¿no? Y eso, por ejemplo, ustedes tienen que ir aprendiendo también. ¿Para qué? Para que enseñen a la comunidad, a la población. Entonces, miren, les hemos hablado de prevalencia, les hemos hablado de cifras absolutas y les hemos hablado de distribución proporcional. La distribución proporcional, también lo hemos comentado, no mide el riesgo, sino mide qué población es la más afectada, sin que esto signifique necesariamente que es la que genera mayor riesgo, ¿no? Y acá en niños, miren, en niños también, en niños leucemias, de siempre, las leucemias son las más frecuentes. Esto no es una tasa, esto también son cifras absolutas. Acá si nos ponemos a hacer el análisis, esa es la otra cosa. Esta gráfica, le falta alguna información, ¿no? ¿Qué le faltaría a esta gráfica? Y aquí viene el comentario para que también ustedes vean la gráfica que están elaborando. Las gráficas deben de tener ciertos requisitos, ¿no? ¿Qué faltaría, por ejemplo? A ver, así rapidito, nomás, ¿qué le faltaría? Nada, ¿está bien? ¿Usted lo aprobaría? ¿20? Y
Dice frecuencia de neoplasia malignas en niños y adolescentes en Perú 2021-2024. Y acá sí está bien, estos son los daños, pero acá siempre hay que poner de qué se trata esto. Números, ¿no? Estos son números, eso siempre hay que ponerlo. Cáncer de mama en la región de las Américas, en Perú 6 por 100.000. Dice, el cáncer más común y la causa más común del cuerpo con cáncer en las mujeres en las Américas, cáncer de mama. En 2020 hubo más de 210.000 nuevos casos diagnosticados de cáncer de mama en las Américas y el Caribe y casi 68.000 muertes. Las características que se asocian con mayor de desarrollar cáncer de mama, miren, obesidad, y van a ver ustedes más adelante que tenemos ya una tasa de obesidad importante en el país, que va a ir creciendo en la medida que no mejoremos nuestros hábitos. Y uno de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama es la obesidad. El otro tema es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, también vamos a ver cómo es el consumo de alcohol en el país. Antecedente familiar de cáncer de mama, ¿no? A veces está relacionado con un gen, y es famoso este tema, el de la actriz, de la, sí, ¿no? La Angelina Jolie, ¿no? Porque tiene el gen que condiciona la ocurrencia de cáncer, que ella se hizo. ¿Qué se hizo ella? ¿Prevención primaria, secundaria, terciaria? ¿Qué se hizo? ¿Qué sería en ese contexto? ¿Qué prevención sería? Lo que se hizo. ¿Sabe qué se hizo ella? ¿Sabe o no? Se extirpó las mamas, ¿no? Sin tener cáncer. ¿Qué prevención es esa? Primaria. ¿Qué nivel? Segundo, protección, pues, ¿no? Ajá. O sea, ella, como no tenía, se extirpó las mamas. En ese escenario, esa acción se convierte en prevención primaria, segundo nivel. Si hubiese tenido cáncer, ¿qué hubiese sido? Prevención secundaria. Segundo, tercer nivel, ¿no? Exposición a radiación, antecedentes reproductivos y hormonales, ¿no? Y consumo de tabaco. Miren, obesidad, alcohol, consumo de tabaco, factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Aunque acá hay un datito también importante. Dice, alrededor de la mitad de los casos se desarrollan en mujeres sin factores de riesgo identificados, además de ser mujeres con 40 años de edad o más. De ahí que se recomienda, y ahí viene la recomendación, ¿no? Dice, a partir de tal edad tiene que hacerse usted sus mamografías. Hasta una determinada edad también. Porque ya pasada en la época del riesgo, ya tiene 65 años, 70, y tiene que hacerse mamografía, tiene que hacerse Papá Nicolau, ya no, pues no, porque el riesgo ha disminuido notoriamente, entonces no tiene importancia. Diabetes, otro problema. 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes. Tipo 2, este número se ha triplicado en la región del 80 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040. Y ahí eso yo les decía. Endocrinólogos, pues no. Porque miren, en el 2040 van a haber 109 millones de personas con diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus trae asociada a otros problemas de salud. Ceguera, problemas renales, insuficiencia renal. Y ya lo último, que viene a ser el tema de diabético y la educación, etc. Y acá la prevalencia ha aumentado más rápidamente en países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. ¿Y por qué creen que ocurre esto? De que la prevalencia ha aumentado más en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el cáncer de mama ha aumentado en estos países de ingresos bajos y medianos? ¿Cuál es uno de los factores de riesgo? ¿Tenemos? La obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, vamos a ponernos en nuestra actualidad. Nos dicen, coma saludable, dicen, ¿no? ¿Cuántas frutas tenemos que comer al día? 5, ¿no? 5 veces. ¿Quién de ustedes come 5? Complicado, ¿no? Por dos cosas. En el caso de ustedes, porque estudian, y el otro tema viene a ser el costo también. Dice, coma verduras, viene a ser el costo, ¿no? O sea, es más fácil comerse un pan, ¿no? Con mantequilla y un café y ya llenaste, ¿cierto? O pasarse el día. Entonces, eso puede explicar que los países con ingresos bajos, y es la otra cosa, que hemos entrado también al tema de la modernidad, pues, ¿no? O sea, la falsa modernidad, de que comer hamburguesa, de que comer
o tomar Coca-Cola, la chispa de la vida, eso es ser moderno. Eso también ha generado de que incremente la proporción de sobrepeso y obesidad y se convierte en un factor de riesgo. Miren esto, ¿no? Miren esto. La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. En realidad, ¿por qué genera todo esto? ¿Por qué? ¿Qué hace la diabetes? Produce microangiopatía, ¿no? Entonces daña todos los vasos pequeños y consecuentemente va a producir todos estos problemas. La diabetes mal controlada aumenta la posibilidad de estas complicaciones y la mortalidad prematura. Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular, ya lo vimos, y esto de acá, tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glicémico. ¿Por qué? Porque el mal control glicémico va a afectar también la inmunidad de la persona. Entre el 2000 y 2016 se incrementó en 5% la mortalidad prematura por diabetes. Esto para revisar, lo revisan con calma en relación a cómo se comporta la diabetes. El sobrepeso, la obesidad y la actividad física son los principales factores de riesgo de diabetes tipo 2, ¿no? Sobrepeso, obesidad y la inactividad física. Entonces ha aumentado estos factores de riesgo. Al aumentar estos factores de riesgo, aumenta la posibilidad de que se presente diabetes tipo 2. Acá para recordar nuevamente los años de vida perdidos por diabetes, y también lo leen con calma, lo que equivale a 618 años perdidos por cada 100.000 habitantes. Esto ya se convierte en una tasa, ¿no? La tasa, esta es una tasa de años de vida potencialmente perdidos por cada 100.000 habitantes, se pierden 618 años de vida, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Se pierden 618 años de vida. En cifras absolutas aumentó casi 2 millones del ABP. La tasa bruta se incrementó de 438 a 618, ¿no? Por eso decía acá, 618 años perdidos por 100.000, y la tasa se incrementó de 438 por 100.000 en el año 2000 a 618 por 100.000. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa ese incremento? ¿Por qué ocurre ese incremento? Ya, además de que hay mayor letalidad, ¿qué más? Que se está muriendo más joven, ¿no? Más joven. Eso traduce. Y acá para recordar lo de la prevención. Medidas sencillas de estilo de vida son eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Hay un factor genético, pues saben ustedes, pues, ¿no? Si mamá y papá son diabéticos, la probabilidad de que los hijos tengan diabetes es alta. Y si a eso se asocia la obesidad, evidentemente mayor riesgo. Esto hay que hacer, esto hay que recomendar, lograr y mantener un peso corporal saludable, o sea, un índice de masa corporal adecuado. ¿Y cómo logramos? Comiendo de manera saludable y haciendo actividad física. Aquí está, dice, realizar al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada en la mayoría de los días. Esto también está en revisión, en algún momento se dijo, no, son 30, son 15, ¿no? Pero en general son 30 minutos de actividad física. Seguir una dieta saludable, evitando el azúcar y las grasas saturadas. Ustedes, por ejemplo, están en la posibilidad de realizar estas actividades o estas acciones. Evitar el azúcar y las grasas saturadas. Evitar el consumo de tabaco. Fumar aumenta el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Antes en la universidad se fumaba bastante. Ahora ya no, ¿no? Ahora sí, profesor, veía el vape. No, ya no. Antes de verdad, pero la universidad. Y los médicos también fumaban, pues. El cardiólogo fumaba, le decía no fumes. El cardiólogo era gordito, decía no sea gordito, ¿no? Ahora felizmente el tema del cigarrillo aparentemente o realmente el cigarrillo tradicional
se ha controlado. Antes ustedes subían a un bus de transporte y había gente que fumaba. Y nadie le podía decir nada, ¿no? Ahora ya felizmente se ha cambiado eso. En otros países están siendo más restrictivos, pues no quieren ni que se fume en la playa, ¿no? O ya no es área de fumadores y no fumadores, sino restaurante de fumadores, solo para fumadores y en otro lugar para los no fumadores. Aquí están personas de 15 años o más con diabetes mellitus. Miren, 6% de cada 100, 6 mujeres tienen diabetes mellitus. De 15 a más años de edad. Y los varones, 4.9, casi 5 de cada 100. Términos globales, 5.5% de las personas de 15 a más años fue diagnosticada de diabetes mellitus por un médico alguna vez en su vida. ¿Eso qué cosa es? ¿Cómo se llamaría este indicador? Ahí está, ¿ve? A usted le dicen, en el Perú, el 5.5% de personas de 15 y más años fue diagnosticada de diabetes mellitus por un médico alguna vez en su vida. ¿Este qué indicador es? Es una medida de prevalencia. ¿Qué prevalencia? Les dijimos 3 tipos de prevalencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Prevalencia puntual. ¿Se acuerdan o no? Prevalencia lápsica y prevalencia de vida. Esta sería la prevalencia de vida. ¿Alguna vez en su vida tuvo asma usted? ¿Alguna vez en su vida sufrió de hipertensión? ¿O alguna vez le diagnosticaron de hipertensión? Eso se llama prevalencia de vida. ¿Qué mide? La carga de la enfermedad. Y acá para también hacer la diferencia entre sierra, selva y costa, ¿no? Costa, pues, los factores de riesgo, ¿no? Falta de actividad física, todo es el carro, comemos mal, a deshoras. Entonces eso explica por qué la prevalencia de diabetes mellitus es mayor que en la costa, en la sierra y en la selva. Esta otra es la enfermedad respiratoria crónica, que incluye estas: enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, asma bronquial. Y yo les dije, no, este es un problema complicado y se va a complicar más con el tema de el cambio climático. ¿Producto de qué? De la polinización, ¿no? El cambio climático va a aumentar el tema de la polinización, va a prolongar el tiempo de polinización y consecuentemente van a incrementar estos problemas de enfermedades respiratorias crónicas y otras enfermedades pulmonares ocupacionales y relacionadas con la hipertensión pulmonar. Factores de riesgo, nuevamente, tabaco. Esto de acá, contaminación del aire en el hogar y el medio ambiente. ¿A qué se refiere? ¿Qué idea tiene esto de acá, contaminación del aire en el hogar y el medio ambiente? ¿Alguna idea? ¿Cómo se produce la contaminación del aire en el hogar y en el medio ambiente? Ahora que estén de vacaciones y que han aprobado todos los cursos, tómense una semanita de paseo. Si no pueden irse fuera de Lima, váyanse a los conos. Por ejemplo, a Pasamayito, váyanse a Pasamayito. Y van a ver por qué ocurre esto de acá: contaminación del aire en el hogar, en el medio ambiente. En esos sitios, ¿saben con qué cocinan todavía? Con leña, pues, ¿no? Y en la sierra se cocina bastante con leña. A eso se refiere este tema de la contaminación del aire en el hogar y el medio ambiente, que es un factor de riesgo para esas enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma bronquial. Productos químicos en el lugar de trabajo. Cuando no se tiene cuidado, no se tiene los temas claros sobre la seguridad y salud del trabajador. Y esto de acá, que va a aumentar como consecuencia de la contaminación ambiental, la exposición al polvo, las partículas suspendidas en el aire, que van a condicionar problemas de salud respiratoria. Y ahora hay este monitoreo. En el país también se hace monitoreo de la calidad de aire y hay momentos en los cuales la calidad de aire, las partículas, se encuentran en niveles muy altos y eso contribuye a que se presenten las enfermedades respiratorias crónicas. Bien, esto para que revisen con calma cuál es la carga de la enfermedad respiratoria crónica y factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles.
Y ahí tenemos consumo de tabaco nuevamente, obesidad, baja ingesta de dietas y verduras y uso nocivo del alcohol. Esto para que sepan, miren lo que les decía, consumo de cigarrillo. Todavía se consume el 16.7% de la población de 15 más años de edad fumó al menos un cigarrillo en los últimos 12 meses. O sea, si preguntásemos acá, ¿alguien fumó un cigarrillo? Si es varón, tiene 28% de probabilidad de que haya fumado. Y si es mujer, el 6.2%. De haber fumado al menos un cigarrillo, no una cajetilla, un cigarrillo en los últimos 12 meses. Igual acá para ver cómo se distribuye en la costa, en la sierra y en la selva. Miren, en la selva curiosamente ha habido mayor prevalencia de fumar por lo menos un cigarrillo en los últimos 12 meses. Y por departamentos dice que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses. Acá para destacar lo que ya habíamos visto en la gráfica anterior, Madre de Dios, en primer lugar, Pasco, Junín, Callao e Ica. Y los que menos porcentaje, Tacna, Piura y Lambayeque, ¿no? Para simplemente recordarlo. Y acá, consumo promedio diario de cigarrillos en la población de 15 a más años. Dice, a nivel nacional el consumo promedio de cigarrillos de 15 más años de edad fue de 4.8 cigarrillos por día. En el área urbana, 5.1%, perdón, 5.1 cigarrillos, y en el área rural, 3.4 cigarrillos, en promedio. ¿Cuándo se empieza a fumar? A los 23 años y medio las mujeres y más frecuentemente los varones, a los 22 años y medio. Sí, dice, la población de 15 más años de edad manifestó que empezó a fumar diariamente. Estos son fumadores diarios, los que fuman diariamente, a los 22 años, casi 23 años de edad. Y dentro de ellas las mujeres empezaron más tardíamente que los hombres a fumar diariamente. Bebidas, ahí están las bebidas. El que diga que nunca ha bebido está mintiendo, ¿no? Dice, miren lo que dice. En el Perú, el 93% de la población de 15 más años de edad consumió alguna bebida alcohólica alguna vez en su vida. ¿Es cierto o no? El 95%. No quiere decir que las personas llegaron al estado de embriaguez, sino que probaron en algún momento alguna bebida alcohólica, ¿no? Un champancito, un vinito. 91% de las mujeres y 94% de los varones. Ya, y esto es en el área urbana 74 y 56.5%. Dice, a nivel nacional, el 71% de la población de 15 más de edad consumió alguna bebida alcohólica en los últimos, ya esto es en los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses, ¿consumió usted alguna bebida? Entonces, acá de los que estamos, en los últimos 12 meses, más o menos el 70% hemos consumido alguna bebida alcohólica. Y acá sí esto es diferente, ¿no? Miren, esto ya es diferente, acá sí ya está complicado, pues un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. El 21.3% de personas de 15 a más años tuvo eventos de consumo excesivo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días. ¿Qué significa excesivo? Que llegaron al estado de embriaguez, ¿no? Entonces, 13% las mujeres y 29,9% los varones. Y eso vemos sobre todo los fines de semana, ¿no? Cuando salen de las discotecas, abrazaditos, con los tacos en la mano, ¿no? Ahí, sobre todo en verano. Eso se llama consumo excesivo de bebidas alcohólicas. ¿Cuántos acá? Miren lo que yo les decía, miren, yo les decía, es difícil de que consumamos pues frutas, ¿no? Dice, a nivel nacional el consumo de frutas entera o en trozos por las personas de 15 más años fue de 4.4 días a la semana en promedio. 4.7% en las mujeres y 4% en los varones. Nada, ¿no? Dice, en el Perú el 9.5% de la población de 15 más años de edad consumió al menos 5 porciones, ya acá 5 es lo que nos pedían. 10% consumió 5 y 9% consumió en los varones 5. Y acá el otro gran problema.
Entonces acá ya terminando la clase nos vamos y nos pesamos y vemos nuestro índice de masa corporal para ver si estamos en el grupo de los de sobrepeso o estamos en el grupo de los obesitos. Entonces ya nos toca, yo me salgo por acá porque el índice de masa corporal es diferente para el mayor de 60 más años, ¿no? Dice más de entre 28 y menos de 32, sobrepeso. Obesidad, mayor de 32. En ustedes jóvenes, si ya tienen 25 o menos de 30, ya son sobrepeso, y si tienen más de 30 o más, ya es obesidad. Ya terminamos, ahorita ya terminamos jóvenes. Después se pesan y ya conversan si están sobrepeso o obesidad. Pero según las estadísticas, miren, 36% de los que están acá, que son mujeres, deben tener sobrepeso. Y el 38% de los varones, ¿no? Epidemiológicamente. Entonces es un problema, ¿no? Porque estos que están con sobrepeso van a pasar al otro grupo, que son estos de acá, que son los obesos. 28% de obesidad en las mujeres y 19, casi 20% de obesidad en los hombres. Entre obesidad y sobrepeso, miren el problemón que hay. 64% tienen sobrepeso u obesidad en las mujeres y 57.8% de sobrepeso u obesidad en las mujeres. Dato tomado el año 2023. Entonces ya ustedes se van imaginando lo que va a ocurrir con esas enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad. Cáncer, diabetes, fundamentalmente. Bien, entonces, ¿qué hacer? Hay una serie, esto han revisado ustedes también cuando han hecho salud pública, pues, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Entonces hay un objetivo, que es el objetivo 3, que está referido a la salud y bienestar. Y específicamente el 3.4 dice, para el 2030, miren lo que se pretende, y eso va a depender de ustedes, pues ya futuros médicos. Y son dos cosas, son dos perspectivas, una como médicos y otra como personas. Como personas que apliquen pues las medidas que hemos estado conversando, y así contribuir en reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Entonces, para el 2030, la perspectiva es que reduzcamos en 1/3 la mortalidad por estas enfermedades no transmisibles. ¿A través de qué? A ver, jóvenes, ahorita acabo. ¿Mediante qué? Prevención y tratamiento, y promoviendo la salud mental y el bienestar. ¿Por qué? Porque hemos dicho, estas enfermedades no transmisibles tienen también un impacto en la salud mental y en el bienestar, ¿no? O sea, una persona que le extirpan la mama, impacto en la salud mental, ¿no? Una persona que tiene un accidente cerebrovascular y queda con una hemiplegia, repercusión en la salud mental y en su bienestar. Entonces, yo siempre digo, empecemos por nosotros, teniendo en cuenta la intervención sobre aquellos factores que tienen que ver con el desarrollo de las enfermedades no transmisibles. Y dice, la intervención es esencial de gran impacto contra las enfermedades no transmisibles, puede realizarse mediante un enfoque de atención primaria de la salud, a fin de reforzar la detección temprana y el tratamiento oportuno. Una vez que se ha vencido la prevención primaria, pues no, pues lo ideal es la prevención primaria, pero una vez que ya no se logró, hay que hacer la detección temprana del diabético, del hipertenso, del cáncer. ¿Para qué? Para darle tratamiento oportuno y de esa manera limitar las secuelas posteriores y mejorar la sobrevida, ¿no? De esa manera vamos a reducir en 1/3 la mortalidad prematura. Ya no se morirá a los 40, se morirá a los 70 porque tiene que morirse. Y ya no por el cáncer, o ya no por la hipertensión, o ya no por la diabetes, sino por una enfermedad propia de esta persona. Medidas de política. Cuando ustedes escuchan esto, medidas de política para reducir la demanda de tabaco, ¿qué medida de prevención es? Aquí en Córdoba, primordial, ¿no? Primordial. Y ahí están, aumentar los impuestos, hacer cumplir la prohibición de fumar en todos los lugares de trabajo interior, lugares públicos, aprobar leyes que impongan el empaquetado neutro de los productos de tabaco,
promulgar y garantizar el cumplimiento de la prohibición total de la publicidad, la promoción, el patrocinio de los productos de tabaco. Esto ya no se ve, ¿no? ¿Ustedes ven en televisión? Ya no, en mi época eso era el que era exitoso, así como ahora todavía hay propaganda, el exitoso es el que toma cerveza, ¿no? En la playa, es el exitoso, que la chica. Ese es el mensaje que se le venden a los jóvenes, pues, ¿no? Que toman coronas, que toman no sé qué, que toman está con la chica. Igual es el cigarro. Ahora ni en las películas ya se ve fumar cigarrillos, ¿no? Entonces se ha avanzado en ese concepto. Luego, consumo nocivo y perjudicial de alcohol, promulgar y aplicar restricciones de la disposición física del alcohol al por menor. Esto se ha hecho, por ejemplo, ahora que leo esto, en el tema de los cigarrillos. Debería ser, a ver, jóvenes, ahorita terminamos. Debería ser, esto se ha también dejado de lado. Antes, ¿alguno de ustedes fuma? No. Pero cuando uno iba a comprar a la tienda, no te vendían cigarrillos por menudeo. No había, tenías que comprar el cigarrillo, la cajetilla completa. Porque era una norma, pues ya se relajaron las normas, ahora vas y compras un cigarrillo. Te venden un cigarrillo. Pero hubo la norma donde no se podía vender cigarrillos por individual, sino el paquete. Lo mismo se pretende para el tema del alcohol, ¿no? Promulgar y aplicar prohibiciones o restricciones integrales de la publicidad de alcohol. Estamos en camino, y ahora hay un horario en el cual se hace la propaganda. Y esto sería importante, ¿no? Aumentar los impuestos selectivos al consumo de las bebidas alcohólicas. Debería costar, ¿cuánto? 30 soles una botella de cerveza, ¿no? Listo. Medidas para el consumo de sal, jóvenes. ¿Cómo haríamos acá? Por ejemplo, esta es una parte aplicativa cuando ustedes están en la comunidad. ¿Qué deberíamos hacer? Y a otra. Miren lo que dice acá: estrategia de reducción del consumo de sal en los espacios comunitarios en los que se sirve comida. ¿Dónde intervendríamos? A jóvenes, ¿dónde intervendríamos? Las áreas comunes, ¿no? Las áreas comunes. Ahí enseñarles que no deben echarle mucha sal, ¿no? En los espacios comunitarios en los que se sirven comidas. Y uno de los puntos son los comedores populares. Ley de promoción de la alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes, movilizar el sector salud para reducir el uso de sal en las fuentes alimentarias que sean las principales fuentes de ingesta. ¿Qué norma en el país se aplica para intervenir sobre el consumo de sal? ¿Hay alguna o ninguna? ¿Cuál es? Eso que está diciendo su compañero, ¿no? De su compañera, esto nos está diciendo así. ¿Qué está queriendo decirnos su compañero? Los autónomos, pues, ¿no? ¿Eso los persuade a ustedes o no? No. A nosotros sí nos persuade, ¿no? Ya uno ve que tiene exceso de sal. Entonces, esa es una medida de prevención primordial para reducir el consumo de sal. Esto de acá, jóvenes, hagan también. O sea, yo digo, estos mensajes llévenselos para la casa, para la mamá, para el papá, y para que consuman, por ejemplo, menos sal. Si consumen demasiada sal, bajen el consumo de sal. Y luego también modifiquen sus estilos de vida. Promover una dieta saludable, rica en frutas, verduras, granos enteros y granos saludables, y grasas saludables y baja sal, grasas no saludables y azúcar. Para que se tomen todas estas medidas, ¿quién ha aportado las evidencias? La epidemiología, pues, ¿no? Y esa información epidemiológica en el contexto, a ver muchachos jóvenes un ratito, en el contexto epidemiológico está referido a los riesgos, pues, ¿no? La medida de los riesgos, dice, el consumo de sal aumenta el riesgo de que tengas tal cosa. El consumo de grasas insaturadas, de grasas saturadas, aumenta el riesgo de que tengas infarto al miocardio. Y esa información epidemiológica deberíamos usarla. En algún momento, no sé cómo es ahora la vida de ustedes, pero eso, por ejemplo, la gente la debería usar, o la usa, cuando va a hacer la compra. Y revisar los etiquetados. En Europa hace la gente eso. Va y revisa. No, que tiene grasa trans, no lo compra. Nosotros hemos mejorado también en nuestro nivel económico, entonces tenemos ya la posibilidad de escoger
alimentos saludables. El que tiene aceite de palma no lo consumo, porque el aceite de palma tiene por grasas trans, ¿no? Por la forma como se produce. Pese a que dice aceite vegetal, ¿no? Aceite de palma. Y hay hasta estudios donde se ha demostrado de que esas grasas saturadas mejoran el sabor de los alimentos, y cuando se hace la investigación y se da de probar un alimento con grasa saturada y grasa no saturada, la gente prefiere los alimentos con grasa saturada. ¿Por qué? Porque tiene mejor sabor. Entonces, para eso nos debe servir esta información epidemiológica: actividad física, peso saludable, riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes, cesación del tabaco, reducción del consumo de tabaco. Entonces yo les recomiendo dieta saludable, jóvenes y actividad física. Siempre darse tiempo, siempre darse tiempo. No es bueno también, en términos de dieta saludable, hacer la dieta el día sábado. La dieta de los días sábados no sirve, tampoco sirve la actividad física de los fines de semana. Mi pulvito del fin de semana no sirve, ¿no? No es adecuado. ¿Por qué? Porque está asociado a lesiones musculares, ya en los mayores como yo, en problemas cardíacos. Y acá intervenciones comunitarias, utilización de trabajadores de salud comunitaria para educar y comunicar sobre la modificación de estilos de vida y realizar cribados para la detección temprana de enfermedades no transmisibles y programas de promoción de la salud y adherencia al tratamiento de comunidades. Esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque el hipertenso, los que tienen enfermedades no transmisibles son los más desordenados. El hipertenso toma la pastilla cuando le duele la cabeza, dice, porque le ha subido la presión y tiene que tomar. El diabético, también, cuando se acuerda. Entonces ahí clave esta de acá, las intervenciones comunitarias para lograr la adherencia al tratamiento en comunidades. Y no solamente esto, ¿no? Ustedes han visto que en tuberculosis se ha tenido que crear la famosa estrategia DOTS, ¿no? Donde el paciente va al establecimiento de salud y le da su medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la posibilidad elevada de que no se cumpla con el tratamiento. Igual ocurre, como digo, con el diabético, con el hipertenso. Y el otro tema es de que el que tiene una enfermedad crónica no asume de que su enfermedad es de por vida. El que tiene diabetes o tiene hipertensión tiene que tomar sus medicamentos hasta el día que se muera. Así es la enfermedad. Y eso debe tener conciencia la persona que sufre este daño, ¿no? Intervenciones para reducir enfermedades cardiovasculares. ¿Esto qué medida de prevención es? Eso sí tienen que saber. A ver, vamos a preguntar por allá a los caballeros. ¿Qué medida de prevención es la que está ahí, la primera parte, el primer párrafo? Voy a hacer actividad física yo para actividad saludable. A ver, ¿qué actividad física? ¿Qué actividad física? ¿Qué nivel de prevención? Aumentar la tasa de tamizaje. Prevención primaria. Eso es lo que tienes que hacer por eso es clave tener los conocimientos. Si hay prevención primaria es ¿no? ¿Sí o no? Pero si no hay la memoria, y eso es lo que yo siempre les pido, memoricen, porque la memoria en el médico es importante. Es importante, no es que uno sea paporretero. Antes decía que tenía memoria, es paporretero, pero ahora se ha borrado la memoria y todo. Entonces el estudiante no recuerda, pero tiene que tener los hitos fundamentales y resuelven todos los problemas. Entonces dice, no, profesor, ya, a ver, entonces, ¿cómo es? A ver. Listo. A ver, tú nos ayudas, ya, ustedes están. Ya nos ayudó ya. También, muchachos, ustedes como médicos, al final, no se van a parar de repente un profesor como yo, pero en la comunidad tienen que hablar. O van a llegar a ser una ciudad van a prepararse para dar una conferencia, una entrevista en el periódico o un mensaje a los trabajadores. Es costumbre, no hay que tener miedo. Con la confianza. Ustedes también están en la posibilidad de equivocarse.
Pero ya cuando yo esté enfermo y me vean, no se vayan a equivocar. Ahí sí ya no podemos equivocarnos. A ver, Pino. El primer párrafo, ¿a qué medida de prevención corresponde? Donde dice aumentar las tasas de tamizaje en adultos de 40 años o más para garantizar la detección y el tratamiento temprano. Entonces ahí recordamos lo que tú estabas diciendo, hay prevención primordial, que son normas, ¿no? Políticas, que no están en este contexto. Luego tenemos prevención primaria, y promoción. ¿Esto es promoción? A ver, protección específica. No, entonces vamos a prevención secundaria. Prevención secundaria, ¿qué nivel? ¿Tercero o cuarto nivel? Tercero. ¿Por qué? Diagnóstico. Pero no se olviden, cuando ustedes escuchen el tamizaje, eso es diagnóstico precoz. ¿Y qué cosa vamos a reducir con eso? O mejor dicho, asociado al diagnóstico precoz, vamos a hacer lo que dice abajo, tratamiento oportuno. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ¿qué va a reducir? ¿La incidencia o la prevalencia? Entonces ahí fácil que ustedes se van a dar cuenta. Dice, si yo ya tengo diagnosticado a las personas, esta es la carga de la enfermedad. Si yo voy a intervenir sobre los enfermos, lo que voy a reducir la prevalencia. Porque no voy a evitar que aparezcan casos nuevos. Para evitar que aparezcan casos nuevos, tengo que hacer prevención primaria. Si hago prevención primaria, sí voy a intervenir sobre ellos. Entonces, está bien, muchachos. Listo. Listo. Está muy bien. Listo, y ahí terminamos, por favor. Muy bien. A ver, delegado, ¿tomamos pasito? Sí, tomamos. Sí, tomamos pasito. Listo, saquen su hojita.